Bueno, hay que disfrutar de estar en la casa de Dios, de estar en la casa del Padre. Y como cuando estamos en nuestra casa, aunque hay algunos que en la casa no disfrutan, no se sienten bien, sino quieren es salir rápido de la casa porque en la casa no me aguanto a mi mamá y la cantaleta, no me aguanto a mi suegra, no me aguanto a no sé qué y mejor me voy para afuera. Pero se supone que en nuestra casa, pues es un lugar seguro, nuestro refugio, donde estamos bien, donde podemos disfrutar, donde usted puede andar en calzoncillos, donde usted puede estar tranquilo, donde usted puede estar cómodo. Sí, algunos también andan así como raros, ay, ahora no han andado en calzoncillos en la casa, pues. Pero es un lugar donde podemos disfrutar de la paz, de la tranquilidad y cuánto más estar pues en la casa de Dios, ¿no? Disfrutar de su presencia, disfrutar de su paz, de su amor, de su gracia a través de nuestros hermanos también en la fe, que son nuestros familiares. Le tengo una mala noticia, ya que estoy hablando de eso. La familia espiritual es más duradera que la familia terrenal. ¿Sabía usted eso? Así que si yo le caigo mal a usted, le va a tocar aguantarme por la eternidad. Es la verdad. Nosotros nos morimos, allá nos veremos, hermano. Así que si le caigo mal aquí, pues allá también en la eternidad me va a tener que aguantar. Si a usted le cae mal su suegra, malas noticias para usted. Si su suegra es cristiana, porque allá también se la va a encontrar. Entonces, qué bueno poder disfrutar de la familia de la fe, sonreír y poder estar juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Sabe que a veces es difícil encontrar, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice el Salmo 133, pero es difícil encontrar algo bueno y delicioso a la vez. Generalmente lo que es bueno no es delicioso. Las verduras son muy buenas, pero a algunos no les parecen deliciosas. Y las hamburguesas son muy deliciosas, pero de pronto no son tan buenas. Es difícil encontrar esa mezcla, pero dice la Biblia que cuando estamos juntos y en armonía es algo bueno y es algo delicioso. Así que le invito a que se disponga a disfrutar de lo que Dios ha preparado para usted en esta noche. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Bueno, con esos 2 o 3 vamos a predicar en esta noche y a compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, en el corazón de la pastora, con ese tema general que es renacer, ya volver a nacer. Y no sé si ustedes alguna vez han visto una película que se llama Click, que trata de tener un control. Se puede adelantar el tiempo, puede retroceder en el tiempo, ¿cierto? Para poder regresar a una época o adelantarse a una época en la cual usted quisiera vivir. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener ese control para llegar a ese momento donde metimos la pata, ¿cierto? Y corregir ese error. ¿No les ha pasado? Ay, quisiera regresar en el tiempo para no haberme casado con ese man. No haberme... Padre, tócala ahí ahora. Quisiera regresar para no haberme casado con esa muchacha. En cambio hubiera elegido a este otro muchacho que sí fue ingeniero y mire, ahora es todo un ingeniero y tiene su empresa y tiene su negocio. Pero me casé con este señor que mejor dicho ahora me toca mantenerlo. ¿Cuántos quisiéramos tener ese control para regresar a ese momento donde recibimos ese último abrazo de nuestro abuelo, de nuestra abuela, de nuestro papá, de nuestra mamá y volver a disfrutar de ese momento? Muchos de nosotros quisiéramos tener ese control para regresar a ciertos momentos de nuestra vida, para cambiar algo, para volver a disfrutar algo que vivimos en nuestro pasado. Obviamente los que ya estamos grandes aquí, tal vez los niños piensan que puede ser posible. Pero para nosotros que estamos grandes hoy, sabemos que eso es imposible, ese control no existe. No podemos regresar en el tiempo, no podemos volver a ser jóvenes y bellos los que ya estamos grandes y adultos. Yo sigo siendo bello, tal vez no joven, pero bello sí. Bueno, eso me dice mi esposa. Pero ¿sabe una cosa? En este proceso de renacer en Dios, sí podemos volver a tener un nuevo comienzo. Yo no sé usted en qué se ha equivocado, en qué ha fallado, en qué ha pecado, qué cosas de su pasado se arrepiente de no haber hecho, qué sueños ya enterró en su corazón, en su mente, en su vida y dice ya eso no,
tengo 45, 50, 60, 70 años y ya eso no va a ser posible. Bueno, esta palabra es para usted. De hecho, la enseñanza del día de hoy se titula Vida más allá de la muerte. Vida más allá de la muerte. Y en la Semana Santa, el día sábado es un día de transición. Porque el viernes o el día anterior murió Jesús. El día domingo Jesús resucita. Pero ¿qué pasa el día sábado? Silencio, como que no pasa nada, como que Jesús está ahí en la tumba esperando que llegue el momentico para aparecer y para resucitar. Pero el día sábado es un día de transición porque aparentemente no ocurrió nada. Pero ¿sabe una cosa? Ocurrieron muchísimas cosas de las cuales tal vez usted y yo no sabemos o no estamos al tanto. Pero por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Está hablando de Jesús después de la muerte. Y dio dones a los hombres, a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. De hecho, usted lee en 1 de Pedro capítulo 3, habla de que Jesús fue hasta el Hades y predicó, pero no voy a hablar de eso. Pero hubo muchas cosas que mientras el cuerpo físico de Jesús estaba allí en una tumba, espiritualmente Jesús estaba confirmando o afirmando su victoria en la cruz del Calvario, su victoria sobre la muerte. En el momento que se está pasando hoy, estoy seguro que muchos de los que estamos aquí estamos pasando por un momento de cambio y por un momento de transición, donde aparentemente Dios no está haciendo absolutamente nada. Pero le tengo una buena noticia, aunque usted no lo pueda ver, Dios está obrando. Gracias por lo que están creyendo esa palabra. Pero la muerte no es más que una transición para entrar a una nueva temporada. Lo voy a repetir, la muerte no es más que una herramienta que Dios utiliza para introducirnos a una nueva temporada en nuestras vidas, en nuestra etapa. Hay cosas que se habían muerto en nosotros y que Satanás había querido matar o ha querido matar. Pero inclusive hay cosas que Dios está queriendo que usted mate en usted mismo. Hay cosas que Dios está pidiendo que le entregue y que sacrifique, porque Dios quiere introducirlo a usted a una nueva etapa. Pero necesita usted cansarse de la vida que está llevando, de la vida sin sentido, sin propósito. La mayor tragedia en la vida no es la muerte, es una vida sin propósito. ¿De qué le sirve vivir si no sabe para dónde va? Así que Dios te quiere introducir en una nueva etapa. Pero para llegar allá hay que atravesar por la muerte. Porque hay vida más allá de la muerte. Cierra sus ojos, por favor. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos permite de estar en este lugar. Es una semana donde en el mundo entero se celebra el sacrificio de Jesús, se recuerda. Y muchos de nosotros hemos tomado esta etapa como un hábito, una rutina. Pero hoy entendemos que nos has traído a este lugar con un propósito. Tienes una palabra que va a cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir. Va a cambiar las próximas decisiones que voy a tomar, que cambiarán mi rumbo, que cambiarán el destino de mi vida. Por eso hoy me aferro a tu palabra, dispongo mi mente, mi corazón y mi cuerpo. No quiero que haya nada en mí que me impida recibir lo que tú has preparado en esta noche para mi vida. Así que me dispongo para recibir tu palabra, la creo y la recibo con gozo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y están aquí conmigo? Amén. Si alguien se está durmiendo, sacúdelo ahí tantico, por favor. Quiero decirle que, bueno, ahí ustedes pueden ver en la imagen una montaña linda y hermosa con una cruz. Y hablando de las montañas, nos tenemos que referir a una de las... ¿Cuál es la montaña más alta que conocemos, de lo cual se habla aquí en el monte Everest? ¿Cierto? Es el monte más alto. Pero déjeme decirle que alrededor de donde se encuentra el monte Everest se levantan también otras montañas no tan altas como esas,
como la del Monte Everest, pero también igual de majestuosas a la del Everest. Sin embargo, debido a la altura del Everest, se le ha dado la importancia a esa montaña. Claro, porque es la más alta del mundo y se habla del Monte Everest y no se hablan de las demás que tal vez están unos metros por debajo, pero también son demasiado altas, lindas, hermosas y majestuosas. Pero solamente se habla del Everest porque es la más alta. Así que la grandeza del Monte Everest ensombrece la grandeza de las demás montañas que están a su alrededor. Y déjeme decirle que ocurre algo similar con la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Porque hablamos de la muerte de Cristo Jesús allí en el Gólgota. Pero alrededor de esa muerte hay una serie de milagros que ocurren alrededor del milagro de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, que no le damos tanta importancia porque lo más importante es la muerte y la resurrección de Cristo. Y quiero hablar acerca de esos milagros extraordinarios que ocurrieron en torno a la cruz, esos fenómenos sobrenaturales que algunos les han llamado las colinas al pie del Calvario. Así que vamos a verlos, vamos a estudiarlos y a entender cómo la muerte de Jesús tiene un propósito de vida para nosotros hoy. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 27. Vamos a ver cuáles son esos otros milagros que ocurrieron juntamente con el sacrificio de Cristo en la cruz, que son importantes para nosotros hoy y que nos ayudan a entender la muerte de Jesucristo y a entender cómo hay vida más allá de la muerte. Evangelio de Mateo 27. Voy a leer el versículo 45 y después voy a saltar al versículo 50 al 54 en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 27, versículo 45 y después salto al 50 hasta el 54. Dice el versículo 45, me ayudan ahí en la imagen, muy bien. Dice al mediodía, tal vez en su Reina Valera dice a la hora sexta o al mediodía, o sea a las 12 del mediodía, la tierra se llenó ¿de qué? De oscuridad hasta las 3 de la tarde o la hora novena. ¿Cómo así? Aquí ya nos está hablando de algo extraño. Al mediodía, a las 12, ¿qué hubo en la tierra? Se llenó de oscuridad. ¿Es normal que a esa hora haya oscuridad en la tierra? No, ¿cómo debe haber? Debe estar completamente claro, ¿cierto? Y de hecho, si a veces se nubla un poco el día porque está lluvioso, todavía se ve, está claro, no hay oscuridad, así esté nublado. Entonces, ahí ya estamos viendo un suceso o un fenómeno milagroso. Versículo 50. Dice entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu, ahí donde él muere. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto, ¿qué pasó? Resucitaron. ¿Había usted leído eso? Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. 54. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. En ese pasaje que acabamos de leer hay 4 milagros o 4 fenómenos que ocurren juntamente con lo que ocurre en la cruz del Calvario. Y el primero que leímos tiene que ver con las tinieblas y con la oscuridad. Si me ayudan con la imagen o la diapositiva. Ese es el primer fenómeno, las tinieblas o la oscuridad. Pero como estamos hablando de vida más allá de la muerte, pues hay que entender estos fenómenos a través de esa lente. ¿Qué tiene que ver la oscuridad con tener vida más allá de la muerte? Pues déjeme decirle que la oscuridad o las tinieblas o la confusión inclusive nos da enfoque. Eso es lo que dice allí. No sé si usted alcanza a ver la imagen y para usted poder ver la imagen va a tener que enfocar.
tus ojitos para notar las tres figuras que están allí, ¿cierto? Tiene que hacer así. Para poder observar la imagen. ¿Qué está haciendo usted ahí? Enfocando. A algunos les cuesta más que a otros. Pero déjeme decirles lo que ocurre en la oscuridad. Nosotros hemos asumido la oscuridad como algo malo, como un periodo difícil, ¿sí? Generalmente cuando éramos niños le teníamos miedo a la oscuridad. De hecho, hay gente adulta aún que le tiene miedo a la oscuridad. Porque en la oscuridad aparentemente pasan cosas malas. Ninguno de nosotros los que estamos aquí queremos pasar por un lugar oscuro, un callejón oscuro. Ninguno de los que estamos aquí hablando de la oscuridad o las tinieblas como un proceso, un periodo de confusión, ninguno de los que estamos aquí queremos vivir confundidos. Pero estoy seguro que muchos también de los que estamos acá estamos confundidos en muchas áreas de nuestra vida. Como hablaba ahora, tal vez no sabemos hacia dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra vida, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Será que debo cambiar de trabajo? ¿Será que debo cambiar de novio? ¿Será que debo cambiar de novia? ¿Será que debo cambiar de casa? ¿Debo cambiar de empleo? ¿Será que debo cambiar de celular? Pero ninguno de nosotros quiere pasar por ese proceso de oscuridad o de tinieblas. Pero es necesario atravesar por la oscuridad para poder ver la luz. Déjenme decirle algo que ocurre en la oscuridad, ya que estamos hablando de que mientras Jesús moría hubo tinieblas en la tierra, hubo oscuridad. Dice que esta oscuridad que está pasando allí no es enviada por Satanás. Tal vez usted dice, pero es que yo estoy obedeciendo, estoy haciendo lo correcto y me siento en oscuridad, me siento en confusión. Porque evidentemente cuando nos equivocamos, cuando hacemos las cosas mal, pues sí entramos nosotros mismos, nos metemos en un periodo de confusión. Pero aquí esto que está pasando, o esas tinieblas que están viniendo, es por causa que Dios las está permitiendo. ¿Y qué ocurre en la oscuridad? Y aquí quiero que los de digital me ayuden y los diáconos también. Quiero que por favor apaguen todas las luces. Bueno, espera, antes de que me apaguen todas las luces. Antes de que apaguen. Necesito 12 personas que tengan celular con linterna y que se me hagan aquí en el pasillo, por favor, mirándose de frente el uno al otro. 12 personas, 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Que tengan celular con linterna. 12 personas. Abarcando todo el pasillo hasta el final, por favor. Se ubican los 6 o los 12 que abarquen todo el pasillo hasta el final. No se peguen tanto, corran. Me dejaron a Evelyn sola aquí. Eso, abarquemos todo el pasillo. Eso, muy bien. Apaguen sus linternas, por favor, y yo les aviso cuándo las van a prender apuntando hacia el piso. Qué pena cambiar aquí el protocolo. Apaguen las linternas, por favor. Vamos a experimentar lo que ocurre cuando hay oscuridad en nuestro cuerpo, porque el ser humano o Dios creó el cuerpo de una manera perfecta. Y ahorita cuando hay luz, pues nuestras pupilas están adaptadas a la cantidad de luz que hay. Pero resulta que cuando la luz se va o cuando hay oscuridad, entonces comienza un proceso en nuestra pupila o en nuestra visión, o el cerebro comienza a darle órdenes a la pupila de que se dilate. ¿Para qué? Para poder encontrar hasta el más mínimo destello de luz. Ahora sí, si me colaboran y me apagan, por favor quédense quietos para que no se vaya a caer nadie por ahí. Si pueden apagar la luz de atrás también. La luz allá en digital si es posible. Pero cuando la luz se apaga o cuando hay oscuridad, van a haber unos minutos donde aparentemente usted no va a ver nada. ¿Por qué? Porque su retina o sus pupilas se están adaptando ahora a la cantidad de luz que hay. Es un proceso que Dios estableció en el ser humano o en el cuerpo de adaptación. Y sabe, muchas veces Dios permite oscuridad en nuestra vida
Porque cuando hay demasiada luz o demasiada exposición, no podemos ver lo que Él quiere mostrarnos. Por eso en muchas ocasiones en nuestra vida Dios permite oscuridad y tinieblas. Él mismo las envía porque quiere que dejes de estar distraído. Quiere que dejes de estar mirando hacia donde no debes mirar. Dios quiere que lo mires a Él o que mires lo que Él te está queriendo mostrar. Por eso ahora que han pasado algunos segundos y algunos minutos, poco a poco usted va a empezar a ver, así sea la sombra de las personas que están a sus alrededores, porque su pupila ha comenzado a dilatarse. Ahora sí, los que tienen la linterna pueden apuntar hacia el piso, por favor. Yo ahora a ustedes no los veo mirando hacia el altar, los veo mirando hacia sus compañeros. O algunos de ustedes de una vez voltearon a mirar hacia donde está la luz. Porque ahora eso está llamando nuestra atención. Ya no hay luz al frente, ahora la luz se concentra en un solo lugar. ¿Sabe? Hay unas reglas en la aviación, yo no soy tan experto en el tema, pero escuché y descubrí, me puse a investigar un poquitico cuando hay vuelos bastante largos o cuando hay aterrizajes bastante peligrosos. La orden o el protocolo que ellos tienen es apagar las luces, bajar las ventanillas para que en la cabina y donde están todos los pasajeros haya oscuridad, con el fin de que cuando se presente la emergencia ya las pupilas estén dilatadas y estén listas para actuar o evacuar cuando ocurra la emergencia. Ellos preparan la oscuridad para salvarle la vida a las personas, para que cuando el avión aterrice, caiga, la gente pueda ver rápidamente las salidas de emergencia como usted las puede encontrar esta noche aquí. Pero si está todo prendido, van a perder unos minutos mientras la retina comienza a dilatarse. Y ese día, en la muerte de Jesús, hubo tinieblas en la tierra permitidas por Él, porque Él quería mostrarnos algo, porque Él quería que vieras algo, porque Él quería llamar tu atención con la oscuridad mientras el mundo quiere cegar nuestra visión con sus luces, con sus cambios, con sus efectos, con sus transiciones. Dios apaga la luz y comienza a llamar nuestra atención en la oscuridad. Así que Dios te está llamando a morir y a atravesar por la muerte. Porque cuando decides morir a lo que Dios te está llamando, vas a atravesar seguramente por un proceso de oscuridad, de confusión, de no vas a saber qué hacer. Pero ten tranquilidad, porque en medio de esa oscuridad va a brillar la luz de Jesús. Tal vez no será un rayo esplendoroso, pero vas a comenzar a ver las señales de Dios y vas a comenzar a enfocarte en lo que Dios quiere que tú te enfoques. Así que apaga el celular, apaga el televisor, apaga tus redes sociales. Y Dios te está llamando a morir porque Él quiere que te enfoques, porque Él quiere salvar tu vida. Tal vez como en la aviación, estamos en un vuelo y para preservación de nuestra vida necesitamos estar atentos a las señales que el piloto nos está dando. Yo no sé cuál es tu confusión el día de hoy, pero esa oscuridad que cree que tienes y que de la cual quieres salir rápido, Dios la ha enviado para mostrarte el camino. Así que deja de quejarte por lo que estás pasando, por la confusión. Al contrario, la oscuridad Dios la ha permitido como una herramienta para mostrarte el camino correcto. Así que abre tus ojos y ve las señales que Dios te está dando. Amén. Pueden volver a sus puestos. Gracias por ayudarme a predicar. Pueden encender las luces. Si el aplauso es para Dios, déselo fuerte, por favor. Así que ese primer milagro que ocurre de las tinieblas,
Cuando estamos dispuestos a morir, esa oscuridad o esas tinieblas produce enfoque en nuestra vida y en nuestra visión. Ahora más de uno está encandilado. Muy bien, número 2, o el segundo milagro que ocurre. Están ahí en el versículo 51, después de que Jesús muere. Dice la Biblia que el velo se partió en dos o se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Y esto es otro acto milagroso porque no hubo alguien que agarrase un cuchillo o una macheta y cortase el velo. Eso ocurrió solo, o sea, sin ayuda de un ser humano. Eso es otro acto sobrenatural en medio de la muerte de Jesucristo. El velo se partió en dos. Y hablando acerca de la muerte, de tener vida más allá de la muerte, que el velo se haya partido en dos representa el propósito en nuestra vida. Porque en primer lugar viene la oscuridad o la confusión. Pero en esa oscuridad aparece la luz de Jesús y nos marca un camino. Y al marcarnos un camino nos está marcando entonces un propósito y un destino al cual Dios quiere que nosotros nos dirijamos. El velo partido significa entonces ver de una manera algo que antes no lo habíamos visto. Significa ver a Dios de una forma en como no lo habíamos visto antes. Los que conocen el tabernáculo, ese velo que se rasgó en dos era la última entrada entre el lugar santo hacia el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto y donde para ellos literalmente estaba la presencia de Dios, y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar a ese lugar. Solo una persona selecta podía disfrutar de la presencia de Dios cerca una sola vez al año. Así que él solo podía ver el arca, el pueblo no podía verla desde afuera. Y que el velo se haya roto, entonces nos enseña y nos explica que ahora nosotros podemos ver a Dios de una manera que antes no lo podíamos ver. Tal vez en ese proceso de oscuridad y confusión, Dios permite todo eso para que comiences a conocerlo en un área donde antes no lo has conocido. Que el velo se rasgue en dos significa que vas a comenzar a ver a Dios obrar de una manera que antes no lo habías visto obrar. Que el velo se rasgue en dos significa que vas a ver milagros en tu vida que antes no habías visto. Porque el velo se rasgó, Dios lo rasgó, fue Dios quien lo abrió. Pero eso hace parte del proceso de morir. Eso va a ocurrir si estás dispuesto a morir a ti. Pero es que yo no veo a Dios, es que yo no veo que Dios haga cosas en mi vida. Pero es que eso depende de ti, no de Él. Hasta que no estés dispuesto a morir, no van a haber cosas en tu vida que se rasguen en ti y puedas ver a Dios a través de eso. La única manera de conocer a Dios en nuevas etapas y en nuevas dimensiones es muriendo a nosotros mismos. Para comenzar a verlo a Él como Él quiere que lo veamos. Que el velo se rasgue significa que entonces podemos tener acceso total a algo que antes no teníamos. Ya no solamente lo podemos ver, sino que ahora tenemos acceso a eso, acceso a ese lugar. No sé cuántas puertas y oportunidades has estado esperando que se abran. No sé cuánto esfuerzo has estado poniendo en conseguir un trabajo, en lograr X o Y cosa, y no se ha dado, y lo has intentado una y otra y otra y otra vez. Pero no se trata de tu esfuerzo, y con esto no me malinterpreto y no estoy queriendo decir que no hay que esforzarnos en la vida, porque sí hay que hacerlo. Pero cuando lo haces a tu manera, a tu modo, vas a perder el tiempo. Porque Jehová es el que abre puertas y cierra puertas. Si quieres tener acceso a un lugar, lo vas a lograr, pero por medio de Él. No por medio de tu propio esfuerzo, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Además, solo Él sabe a dónde quiere llevarnos. Así que deja de estar buscando posiciones, deja de estar buscando oportunidades y comienza a morir a ti mismo, para que el velo que Dios ha preparado para ti se rasgue, o ese velo que antes te separaba de Él y te separaba de las oportunidades que Dios tenía para ti, entonces sea quitado y sea rasgado.
No puede haber el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas si no es a través de la muerte, si no es a través del sacrificio, si no es a través del rendir nuestro ego, nuestro deseo. Entonces se puede ver cuando, por ejemplo, Dios llamó a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. No fue una decisión fácil, dejar su vida y su comodidad para ir al lugar que Dios le estaba indicando. Eso representaba una muerte para él. Cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente, y dejar su comodidad allá, apartado de todo, para ahora ir a dirigir o liderar el pueblo de Israel. Pero todo propósito de Dios implica muerte. Pero ese propósito de Dios nos va a llevar a conocer a Dios de una manera más profunda y nos va a llevar a ver a Dios de una manera que antes no habíamos visto. Nosotros queremos los privilegios y las bendiciones de Dios, y eso está bien que lo podamos disfrutar, pero siempre las bendiciones y los privilegios conllevan una responsabilidad y un compromiso. Porque, por ejemplo, en el antiguo pacto, la única manera de acercarnos a Dios era a través de los ritos y los sacrificios, y solamente el sumo sacerdote, en representación mía, entraba allá donde estaba la presencia de Dios. Eso era en el antiguo pacto. Esas eran las condiciones. Pero después de que se rompe el velo, sí, todos tenemos acceso y libertad. Pero este nuevo pacto implica ahora una mayor responsabilidad, implica un mayor compromiso. Porque recuerdan a Jesús: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero ahora ¿qué? Ahora yo os digo, el que aborrece a su hermano es un homicida. Antes había un pacto, pero ese pacto, con rasgarse el velo, sí nos da libertad, pero ahora conlleva un mayor compromiso y una mayor responsabilidad de parte nuestra. Dios tiene cosas hermosas para cada uno de los que estamos aquí. Y yo estoy seguro que si pregunto ¿cuántos quieren recibirla?, todos gritamos amén. Pero eso va a requerir que des un paso de compromiso, un paso mucho más profundo en tu relación con Dios, un paso más adentro de responsabilidad, de madurez. Es que yo quiero servir al Señor y quiero hacer. Pero es que ahora tengo que cumplir horarios, pero tengo que llegar más temprano, pero tengo que, no. Queremos privilegios sin asumir las responsabilidades. Queremos que Dios nos bendiga sin asumir el compromiso de obedecer. Queremos que Dios nos proteja, pero no queremos asumir el compromiso de estar bajo su cobertura. Así que el velo rasgado representa el propósito o el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros, porque Él ya abrió un camino. Pero ahora que haya abierto ese camino implica un cambio en las condiciones de la relación. Dios nos está llamando a un nivel mayor de compromiso, de responsabilidad y de madurez espiritual para que su propósito se cumpla en nosotros. El cumplimiento del propósito de Dios no depende de Dios, depende de mí. Porque Dios no va a bendecir o a traer el cumplimiento de cosas a una persona que es inmadura. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, no va a ser capaz de administrar esa bendición de Dios. Porque Dios no bendice o multiplica donde hay desorden. Porque Dios no bendice y multiplica al inmaduro porque le daña el corazón. Por eso hay que atravesar por un proceso para cumplir el propósito. Así que todos tenemos libre acceso a la presencia de Dios, sí. Pero implica ahora que nosotros asumamos el compromiso y la responsabilidad de cumplir con las nuevas condiciones del nuevo pacto que Él ha establecido con nosotros. Así que a mayor privilegio hay ahora una mayor responsabilidad. Así que en primer lugar, a través de la muerte y a través del sacrificio al cual Dios te está llamando a hacer, Él nos enfoca en nuestro propósito, porque lo vamos a poder ver con claridad, pero eso va a demandar un compromiso mayor. Número 3, o el tercer milagro o el acto sobrenatural que ocurre es el terremoto. Dice la Biblia que cuando Jesús murió, tembló y se sacudió la tierra, y dice que se partieron las piedras en dos, y luego dice que tembló tan fuerte que los sepulcros, donde estaba la gente ahí enterrada muerta, ¿qué pasó con los sepulcros? Se abrieron.
¿Ustedes sintieron el temblor de ayer o antier? ¿Ayer? ¿Ayer en la madrugada? ¿Sí le llegó la notificación al celular? Yo no lo sentí, la verdad. Mi esposa sí fue la que me llamó. Pero ¿qué pasa cuando tiembla? Nos alarmamos, temblamos nosotros. Se nos mueve el piso. Hubo un terremoto cuando Jesús murió o después de la muerte de Jesús. Y el terremoto lógicamente nos asusta, porque lo que creíamos que era conmovible o firme o estable, ahora se nos está moviendo. Nos está moviendo el piso, algo que consideramos seguro, ya no es tan seguro como creíamos. Porque un terremoto revela lo que es verdaderamente estable y lo que es inestable. Porque un terremoto remueve lo que es pasajero, pero afirma lo que es eterno. Se puede leer ahí, como leímos ahora, el versículo 54 de Mateo 27. Dice que el centurión romano que estaba cuidando a Jesús y los soldados que estaban con él, ¿qué dice la Biblia? Dice, temieron. Y terminaron diciendo, oiga, terminaron creyendo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Así que el terremoto le cambió la perspectiva a los soldados que estaban allí, que antes estaban jugando y burlándose de Jesús, menospreciando a Jesús, y por causa del terremoto terminaron diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque eso es lo que ocasiona el terremoto en nuestra vida. Cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra forma de pensar, porque lo que consideramos estable ya no es estable. Y entonces tenemos que quitar nuestra mirada de aquello que consideramos seguro y comenzarla a colocar en lo que verdaderamente no se movió después del terremoto. Un terremoto te quita la esperanza de aquellas cosas en las que tú creías que eso era estable y seguro, para que puedas poner la fe en lo que es verdaderamente inconmovible. ¿Sabes? Tal vez mañana puedas perder tu trabajo. Mañana puedas perder la salud que tienes. Fabio fue a la clínica porque tenía, creo que un dolor en el estómago. No se lo aguantó más, lo llevaron a la clínica. Y mire todo lo que ha ocurrido. Un día estamos bien y de repente un dolor lo cambia todo. Tal vez hoy estás viendo, tal vez mañana no veas. Tal vez hoy estés vivo, mañana tal vez no estés con nosotros. Pero eso a lo cual te aferras y te afirmas y crees que eso es para ti, que nadie te lo va a quitar, puedes perderlo de un momento a otro. ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿Qué pasaría si hoy pierdes la salud? ¿Qué pasaría si hoy pierdes tu trabajo? ¿Qué pasaría si hoy pierdes una relación? Se nos comienza a mover el piso. Es un terremoto en nuestra vida. Pero esos terremotos van a afirmar lo que es verdaderamente estable en nosotros. Y evidentemente no hay nada en esta tierra que sea estable, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Así que ¿estás aferrado a una cosa? ¿Estás aferrado a una persona? ¿O estás aferrado a una palabra de Dios? Te pregunto, ¿tienes una palabra de Dios para la situación que estás viviendo? Porque si no tienes una palabra de Dios, no tienes dónde agarrarte en medio del terremoto. Pero si tienes una palabra de Dios, aunque se le mueva todo, te va a estar seguro. Porque su palabra no cambia. Así que un terremoto lo que permite en nuestra vida es tener un nuevo comienzo. Dios te está pidiendo que sueltes, que entregues, que sacrifiques, que avances en un nuevo nivel de responsabilidad, de compromiso y de profundidad. Y cuando decidas hacerlo, estoy seguro que habrá un terremoto en tu vida. Y a nosotros no nos gusta eso.
Porque siempre como seres humanos vamos a querer lo estable y lo seguro. Porque queremos siempre tener el control de las cosas. Pero siempre que hay un terremoto, Dios va a permitir un nuevo comienzo. Piense, por ejemplo, en los diferentes terremotos que han ocurrido en las diferentes partes del mundo. Terremotos durísimos. Y es ahí donde nos damos cuenta que la sociedad entonces deja en un segundo plano lo que debe estar en un segundo plano. Y entonces ya no importa de qué equipo de fútbol es usted, de qué color de piel es usted, y nos unimos para comenzar de nuevo. Y nos unimos para reconstruir, y nos unimos para trabajar. Porque en medio del terremoto nos damos cuenta de qué es lo verdaderamente importante. Mientras estamos cómodos, peleamos por bobadas. Y perdemos el tiempo y perdemos relaciones por bobadas. Y es por eso que Dios nos mueve el piso en algunas oportunidades para darnos cuenta qué es lo verdaderamente importante. Y entonces poder tener un nuevo comienzo, aunque ya nos hemos equivocado en el pasado y aunque ya hemos perdido mucho tiempo en el pasado, Dios permite un terremoto. Comienza a sacudir nuestros cimientos para establecer Él el verdadero cimiento en nosotros y volver a empezar en lo que Él nos había llamado, en lo que Él nos había prometido. Así que no te quejes porque te está moviendo el piso, no te quejes porque perdiste la salud, no te quejes porque perdiste el trabajo, no te quejes porque perdiste una relación. Dios te está quitando lo que no sirve, Dios te está quitando lo pasajero, Dios te está sacando la mirada de lo terrenal para que ponga la mirada en lo eterno, en lo espiritual, en lo que permanece, en lo que nunca cambia, en lo que es fiel y permanece para siempre. Para que con esa perspectiva puedas comenzar de nuevo y ya no te equivoques más. Y entonces Él comenzará a quitar las dudas de tu corazón, de tu mente, de eso que te decían que no puedes, que no eres capaz, que eres un inservible, que eres un bueno para nada. Y Él permite ese terremoto para que entonces pongas la mirada en Él y te des cuenta que ahora todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento y aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y comienzo a fijar mi mirada en el Señor. Porque ya como no tengo de dónde más agarrarme, puedo comenzar ahora de la mano de Él y cumplir su propósito en mi vida. Y número 4, cuando tengo ese nuevo comienzo en Dios, voy a poder ver las promesas de Él cumplidas en mí. Tengo un nuevo comienzo, pero ahora voy a ver en ese camino cómo Dios cumple lo que ha prometido. ¿Dios te ha hecho alguna promesa? Levante la mano al que Dios le ha prometido algo. Ahora levante la mano si usted recibió la promesa pero aún no se ha cumplido. Levante la mano. A mí también. Dios a mí me ha prometido cosas y no las he visto. Pero no es por Él, es por mí, que yo soy necio. Regálame la siguiente imagen, por favor. Porque lo último que ocurre en el texto bíblico, o en el pasaje que leímos, es que el terremoto abrió los sepulcros. Pero ¿qué pasó el día domingo cuando Jesús resucitó? Según lo que leímos en el texto bíblico, dice que algunos, no dice que todos los que estaban muertos en Jerusalén, pero dice que algunos de los justos o de los elegidos también resucitaron. Piensa en eso un momentico. Usted el domingo está desayunando y a usted se le había muerto un primo, un hermano, su papá, su mamá, y están ahí en pleno desayuno y cuando de repente tocan a la puerta y es el familiar suyo que se había muerto. ¿Qué haría usted? Ah, hay que devolver la herencia. Que llegue la suegra a la puerta.
Tremendo. O sea, sí celebramos que Jesús resucitó, pero con la resurrección de Jesús, algunos de los muertos, de los justos, también resucitaron. ¿Usted se imagina el caos que hubo en Jerusalén todos esos días? ¿Se imagina usted en Metro o en Jumbo o en el Cacique habla, oiga, mi primo que había muerto resucitó otra vez? Y todo el mundo comentando en la cuadra, en la familia, la gente que había aparecido otra vez viva, que ya habían enterrado. Qué locura esa vaina, ¿no? Pero eso es una promesa de Dios cumplida, que los muertos en Cristo van a resucitar. Así que la muerte en Cristo nomás es una nueva, es la transición a una nueva temporada de nuestra vida. Entonces recapitulemos rápidamente. Cuando Dios permite la oscuridad es para que te enfoques, para que lo puedas ver a Él. Y una vez lo puedas ver a Él, puedas ver el camino del propósito y del llamado que Dios tiene para ti. Pero para eso hay que morir. Y entonces decidimos morir y decimos creer en el Señor, y cuando comenzamos a dar los pasos de fe, entonces muchas cosas en nuestra vida van a tambalear y será como un terremoto, porque Dios va a empezar a quitar lo que no nos sirve, lo pasajero, para dejar solamente lo verdadero y lo eterno en nosotros, para tener un nuevo comienzo a pesar del pasado que hemos tenido. Y cuando comenzamos a dar esos pasos de fe, cuando hemos decidido morir y entregarle nuestra vida al Señor, entonces vamos a ver cómo Él cumple sus promesas en nuestra vida. Dios hoy espiritualmente le está hablando a todo el que está muerto aquí, a todo lo que Satanás había matado en ti. Y esa misma prédica es para mí mismo, porque hay cosas que ya había creído que ya eso ya no lo iba a hacer más. Pero Dios me está hablando a mí, y estoy seguro que le está hablando a usted, porque no sé qué cosas ha dejado de hacer, porque no sé qué cosas creyó que ya Dios no iba a cumplir en su vida. Pero si Dios lo dijo, Él lo hace. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Así que necesitamos renacer. Necesitamos permitir que Dios meta su mano en nosotros hoy. Necesitamos permitir que Él irrumpa en nuestra vida hoy, en nuestra cotidianidad. Y decirle, Señor, no quiero seguir más igual. No quiero seguir igual. Quiero un cambio en mi vida, quiero un cambio en mi interior. Pero para que eso ocurra, si quieres renacer, hay que morir primero. Así que le pregunto, ¿qué le vas a entregar hoy a Dios? ¿Qué te ha estado pidiendo Dios que entregues, que sueltes, que dejes pasar ya? Porque tu nueva temporada te está esperando. Porque tu nuevo llamado te está esperando. Porque tu nueva empresa, tu nuevo proyecto, tu nuevo emprendimiento, tu nueva relación, la que Dios tiene para ti, te está esperando. No esperes más. Decide hoy morir a ti, a tu forma, a tu orgullo, a tu altivez, a tus planes, a tus propósitos, y abraza el plan de Dios. Dios no te llamó para que te levantes, comas, trabajes, vuelvas a casa a dormir y al otro día levantes, comas, trabajes, vuelvas a dormir, pagues tus deudas. ¿Para dónde vas? Si Dios te dio tantos dones, talentos y habilidades, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? ¿A quién estás ayudando? ¿A quién estás sirviendo? ¿La vida de quién estás cambiando? Es momento de sacudirnos, iglesia, y dejar nuestra comodidad. Es momento de dar ese paso de fe. Es momento de dejar ese trabajo. Es momento de inscribirse a la universidad, aunque no tengas tal vez el dinero o todos los recursos. Es momento de ir a tocar esa puerta.
Es momento de renunciar a esta relación, de terminar esta relación, de cortar esta amistad. Que lo único que hace es distraerte. Y se te pasa la vida y ya tienes 30, 40, 50. Y en un abrir y cerrar de ojos se fue la vida. Y tienes más edad y más insatisfacción, más frustración.